Iniciamos con un programa más de Jóvenes por Siempre que en esta temática vamos a tocar sobre las crisis de los 20 en los jóvenes dentro de diferentes áreas, tanto como es el tema de salud mental, tanto como es el tema de educación y de igual manera de algunos de los derechos que tal vez nosotros desconocemos por el mismo hecho de ser jóvenes. Y me encuentro con dos hermosas chicas jóvenes que realmente han hecho también un trabajo extraordinario dentro de sus pequeños espacios y les vamos a dar paso para que se presente. Así que primero, ¿quién quiere presentarse primero? No, joder. Majito, por favor. Listo. Hola chicos y muchas gracias por haberme invitado. Estoy muy contenta de que estemos todos aquí. Mi nombre es María José Ramache. De igual manera, Les, para que te presentes, que te conozca la gente. Claro que sí, hola con todos, mi nombre es Des Ramírez. De igual manera agradezco mucho la invitación de este lugar y de ti. Gracias. De igual manera, chicos, esto, bueno, también para que no se sientan tan tensas, realmente va a ser un tema de conversación, de tocar un poco el tema, obviamente, de los derechos, de tal vez algunas de las problemáticas que nosotros como jóvenes, obviamente, muchas veces tenemos, pero que se llegan a ignorar dentro de los distintos campos y a veces el adultocentrismo nos disminuye lo que es tal vez nuestras problemáticas, las minimiza un poco. Así que más o menos de lo que va a ser este programa es hablar de esas mismas problemáticas. Por ejemplo, a ti, Les, a mí realmente sí me pasó y fue algo que me generaba tal vez un poco de ansiedad al principio, era el ingreso a la universidad. ¿Cómo tú lo viviste? ¿Qué tal fue para ti esos instantes de lo que estás trascendiendo, de lo que es el colegio, para poder ingresar a la universidad? ¿Cómo fue tu experiencia? Claro, de hecho fue muy traumante para mí. ¿Por qué? O sea, porque es como que en un momento estás bien chill en el colegio y de un momento al otro es como de que te dicen ya tienes que decidir sobre tu futuro. Tienes que elegir una carrera para seguir ya. Y no había preparación dentro del colegio, o sea, no te decía... Sí, de hecho sí, desde que empezó el año electivo, ellos ya nos pusieron, por ejemplo, materias de verbal, de numérico, de abstracto, entonces yo dije, ya, con esto ya estoy. Ya, pero estas materias eran más para el tema de dar el examen. Exacto. O sea, no había como tal una conversación o tema de que venga un profesor y les diga, a ver, existen estas carreras, tal vez en estas se puedan enfocar, o tal vez daban un examen para ya hacer un tema de vocacional. Sí, de hecho sí, y yo tenía dos carreras en ese momento. Bien, full diferentes. Uno era seguir medicina y otro era seguir derecho. Sí. En sí, el derecho siempre me gustó desde que era chiquita. Pero yo dije que la familia de mi papi ya son full abogados. Entonces dije, yo no quiero seguir eso, yo quiero ser diferente. Y dije, voy a estudiar medicina. Y a mí me dijo, no, ¿cómo vas a estudiar medicina? Y siempre quisiste ser abogado. Pero te encaprichaste entonces. Claro. Porque tu madre te dijo, no, prohibido. Ajá, yo dije, no, entonces yo voy a seguir medicina. Bien. Entonces mi me dijo, no, piensa bien, porque igual los cupos son full limitados para medicina. Y todas esas situaciones, entonces yo dije, bueno, ya me puse a pensar. Y ahí... Claro. Y elegí seguir derecho porque realmente esa fue mi vocación desde pequeño. ¿Y qué tal? ¿Cómo fue esa preparación para poder ingresar a la universidad? ¿No te daba ansiedad tal vez el hecho de tal vez no vaya a dar bien el examen o pueda ocurrir algo malo? Claro, de hecho sí, eso desde un principio. Por eso yo, aparte de la preparación que me daban en mi colegio, yo seguí un preuniversitario. Okay. Donde iba incluso hasta los domingos ya en situaciones que ya estaba muy cerca del examen. Cuando ya estaban a puertas de dar el examen. Ajá, y yo creo que también eso fue como que me estresó un poco más ver a personas que también estaban con lo mismo y eran bastantes. Por ejemplo, cachas que mi curso al final ya eran unos 150 tranquilamente. Que iban todos los días para prepararse para el examen. Sí, y de hecho eso fue lo más como que sentido después de acabar de dar el examen, de ya obtener un cupo, porque en sí los que recibimos el cupo fuimos muy poquitos. Claro. En realidad todos los que fuimos a tener esa preparación. De todos, por ejemplo, digamos, de los 180 chicos, tal vez unos 20 recibieron el cupo. Te puedo decir más o menos unos 80. De los 180 más. Sí, más o menos, o unos 50 también. ¿Y tú, Majito, qué tal? ¿Cómo fue esta faceta de pasar del colegio a la universidad? Mira, es muy interesante porque en el caso de Leslie apenas salió del colegio, pasó de una a la universidad. Y en cambio, si tú
poquito, ¿qué sería? Un pequeño proceso de transición, porque Bien. al menos en mi colegio solían invitar a ciertas agencias que ayudaban a los chicos a estudiar en otros países. Entonces ahí como que algunos ya fueron viendo para qué país más que todo, pero lo que yo notaba es que ya comenzaban a decir, ay, sí, yo me voy a ir para España, yo me voy a ir para tal país, para el otro país, pero no sabían en realidad qué carrera seguir. Era más el chiste de viajar que en realidad la vocación de entrar a alguna profesión que en realidad te encandele el alma. Y lo que, bueno, también hicieron los maestros y los rectores de mi colegio era que nos dijeron, busquen, van a tener una semana, me parece que era una semana o 2 semanas, para buscar un trabajo, un empleo, pídale ayudas, palancas a quien se les ocurra, pero vayan y consigan un empleo en alguna profesión que al menos les interese un poquito saber más de eso. Entonces yo en ese entonces me interesaba mucho, entre comillas, por la medicina. Pero era más por el hecho de hacerle sentir orgullosa a mi mami, porque mi mami solía decir, ay, tú vas a estudiar medicina. O sea, también un poco como el tema de llenar expectativas más que todo, porque decían, ay, vamos a tener una doctora en la casa. Porque mi prima también, bueno, ella estaba estudiando medicina, pero ella sí tiene esa vocación, esa pasión por la medicina. Ella sí le gusta la carrera. Entonces yo soy de la idea de que cuando algo te gusta demasiado, no vas a trabajar en tu vida, porque es algo que te apasiona en serio. Entonces ya pues con una amiga, el hermano de ella estaba haciendo unas prácticas, algo así, en el hospital de Latacunga. Y fuimos a pasar una noche ahí, vestidas de doctoras, nosotras, es que doctoras. Y no aguanté. Solo tenía que pasar a la taza de café. Tenía expectativas, ¿no? Yo decía, wow, voy a pasar toda la noche en el hospital, qué chévere, ¿cómo será? ¿No? Saben decir, hay muchas historias, ¿no? Tenebrosas de que hay fantasmas. Yo tenía más miedo de eso. Sí, y no, en realidad, como no sabíamos hacer nada, nos sentamos en un sofá y nos quedamos bien dormidas. Hasta las 3 de la mañana, que ahí creo que había ingresado una emergencia, no recuerdo muy bien de qué se trataba, pero no, yo vi sangre y dije, esto no es para mí. No encontré mi pasión en eso. Hay muchas personas y es muy respetable, ¿no? Esa noble profesión que es la medicina y todo lo relacionado con las ramas de la salud. Pero yo en realidad no encontré pasión por eso. Y me puse a pensar, ¿no? Dije, ¿qué es lo que a mí me quita el sueño? ¿En qué yo podría pasarme hasta las 3, 4 de la mañana de lleno y no me pesaría? Y fui buscando poco a poco en más carreras. Dije, también la política es algo que me ha interesado. La defensa de derechos al menos también es algo que me ha interesado desde siempre. Dije, ya pues algo relacionado, no sé, en política, el derecho, la sociología, quizá trabajo social, economía también era algo que me interesaba mucho. Y bueno, como venía mencionando, en agencias que venían al colegio en el que yo estaba, hubo una que llevó a algunos compañeros míos para Argentina. Y yo también quería ir para allá. Y ya pues era más que todo por salud mental, porque o sea, bueno, yo sé que en todas las familias hay muchos problemas, ¿no? Claro. Pero en mi familia y yo ya no, pasamos por una mala racha familiar, por decirlo de algún modo. Entonces yo buscaba más que todo mi salud mental. Yo dije, yo no quiero estar aquí, porque si estoy en este mismo país me van a obligar a ir de foránea, de lado a lado, de la provincia en la que esté estudiando hasta mi casa. Y yo no quiero estar en mi casa, me tengo que ir para otro país. Y comencé a trabajar. Y también lo que más me costó fue convencerle a mi mami de que era una buena idea enviarme a estudiar en otro país. O sea, tú tenías tu proyecto de vida más o menos que iba a ser fuera del Ecuador. Ajá, yo no quería saber nada del Ecuador. Por eso también muchos profesores míos me decían, ¿y por qué no entras a las Fuerzas Armadas? Mi mami también decía, entra a la policía, a los militares, algo así. Y esa era también otra de las muchas opciones que me abrumaban. Tenías demasiado. Mucha sobrecarga de información. Ajá. Te decían, puedes hacer esto. A donde sí de verdad quería entrar era a la FAE, porque tengo un primo que es mayor en la FAE, entonces los contactos, las palancas son importantes, claro. Y yo quería entrar a eso, genuinamente era algo que me interesaba, pero luego me puse a pensar, no, pues si entro a la FAE, policía, cualquier cosa,
me voy a quedar ligada a Ecuador, me voy a amarrar a Ecuador y nunca me voy a ir, yo lo que quiero es irme. Y desistí de eso y trabajé como por año y medio para tener unos ingresos económicos. Para tener Pero tú ahorro. trabajaste cuando aún estabas en el colegio o Cuando ya estaba en el colegio y después de graduarme del colegio. más, y entonces tú no entraste a la universidad de inmediato. No, fue- yo me esperé casi 2 años para ingresar a la universidad, pero eso ya, yo se supone, en teoría, iba a trabajar 1 año para ahorrar e irme a Argentina. Pero después creo que habían ganado las elecciones Milei Ujú. y habían comenzado muchísimos los cambios. recortes, Ajá, exacto. Las La becas. gratuidad. claro, quitaron la Eso gratuidad. fue lo que hizo que me quedara, ¿no? Descartes esa opción, como Ajá. que dijiste, Y entre ya no hay esa otros, posibilidad. exacto, y entre otros asuntos personales, ya después ya me comenzó a dar nostalgia. Por eso si se van a ir, piensen muy bien, porque tengo algunos amigos que igual han ido a Argentina y se regresaron. Y no porque sean mediocres o, ay, no pudieron con los estudios allá, sino porque de verdad extrañaban el calor de un hogar, ¿no? Claro, no, es que sí es complicado en ese tema también de ir a otra ciudad, por el mismo hecho de solo salir de tu ciudad y ponerte tal vez por estudiar o por trabajo, eso descarta muchas las posibilidades de compartir tiempo con tu familia y eso Claro. también llega a afectar en la salud mental de los jóvenes, porque muchos de los jóvenes también son foráneos, dejan sus hogares para venir a estudiar tal vez dentro de la Universidad de Ambato, que es la Universidad Técnica de Ambato, otras universidades, otros sectores de la sociedad. Ahora bien, Majito, tú nos comentaste que pasaste casi 1 año sin poder ingresar a la universidad. Y bueno, en ese proceso del año era como que intentabas descubrir cuál era tu verdadera vocación. Y de ahí ya ¿cuándo fue el punto que decidiste de estudiar Derecho? Y en ese punto, ¿cómo fue para poder ingresar? ¿Qué tal te fue que en el examen? ¿Cómo te preparaste? ¿Cuál era la presión que sentías en ese momento? Bueno, como te menciono, a mí siempre me ha interesado muchísimo el tema de la política. Y dije, a Argentina me voy a estudiar economía. Ya. Ese era mi sueño. Y después, por varios asuntos personales, ya no se pudo, ¿no? Y comencé a buscar universidades en las que podía estudiar. Dije, alguna pública, alguna privada, ¿qué hago? Pero yo no soy de estarle pidiendo mucho dinero a mi mami, ¿no? Ok. Entonces, la opción de ingresar a una universidad privada, como que la fui descartando, porque me pesaba en la conciencia, ¿no? Ya uno comienza a trabajar, yo tenía 17, 18 años y ya comencé a trabajar, ¿no? Y uno comienza a percibir su propio dinero, a comprarse sus propias cosas y ya se acostumbra a recibir plata. O sea, claro. Ajá, y deja muy Y de lado. de hecho, las hasta como que dices, bueno, igual para qué voy a ingresar a estudiar si ya estoy ahorita generando. Ajá. También es un error que solemos tener nosotros los jóvenes porque no tenemos también no tenemos en ese momento conocimiento de la importancia que es tener un título universitario, al menos actualmente a donde se está inclinando la sociedad, porque ya hasta tener un título universitario ya tiene mucho peso. ya no tiene mucho peso como era antes, Pues tener siquiera porque unas 3 maestrías. De ley. antes, por ejemplo, nuestros abuelitos en su momento ser graduados del colegio ya era wow, Privilegio. o sea, ya eras graduado del colegio, ya te ponías a trabajar. Después nuestros padres, que ya es graduado de la universidad, ya era también tener un título, pero actualmente ya no es casi lo mismo, ya debes tener, o al menos ya después de la universidad, conseguirte una maestría, que también se va implementando dentro de las presiones que van a tener los jóvenes, mediante pasan las generaciones. Creo que esto también es algo más intergeneracional que va cambiando durante el tiempo. Ahora bien, ¿y cómo fue para dar, o sea, cómo diste el y de examen? ahí vamos Este es el dándole punto. un tema al otro. ¿Te dio ansiedad, sí o no? Claro, obviamente, yo tenía muchísima presión. Entonces dije, ya, universidad pública, ¿a dónde? Ya, no me fui lejos, me quedo cerca, ya nada. Y ahí, Vamos con todo, sin miedo al... Bueno, Al más que... sin miedo al fracaso, más que todo. claro. Entonces ahí dije, Universidad Técnica de Ambato, bien, comencé a investigar cómo era la vida en Ambato, más que todo, con algunos conocidos, qué tal es, qué tan grande es, porque yo no conocía muy bien, yo soy foránea, pues. Entonces, vi cuántas estrellitas tenía, ¿no? En los comentarios de la universidad y me interesé. Y dije, voy a estudiar Derecho aquí. Me obsesioné tanto. No sé si fue ley de la atracción, manifestación, qué sería. Y también sí me puse a estudiar, obviamente. No solo basta a cambiar el mundo solo con tus pensamientos, ¿no? Yo, por favor, dentro sí, de derecho, literal. entrar a derecho.
Por favor, Dianita. Te prometo que voy a avisar todos los domingos. O sea, es que cuando te obsesionas muchísimo con algo, haces cualquier cosa, lo que esté en tus manos para poder obtener esto que tanto anhelas, ¿no? Claro. Entré a un preuniversitario, no me sirvió para nada. Creo que me costó $100 como por 2-3 meses. Era barato, pero no me sirvió de mucho. Ni siquiera asistía a las clases. No veía nada, Bien esa la verdad. presión, bien esa ley de atracción. No iba a las Tienen clases. que estudiar, pero no fui a clases. Fue más que todo una autoenseñanza. Lo que sí me ayudó en el preuniversitario era el temario. Ah, Los claro. temas Claro. que sacaban, entonces ya yo dije, ¿qué hay para la prueba? Hay razonamiento, creo que había verbal, abstracto, ni sé Numérico. qué, numérico, ni sé qué cosas. Ya le fui sacando todito los temas y de los temas le fui desglosando en otros subtemas y así lo fui estudiando. Porque el preuniversitario no me sirvió para nada. Pero bueno, aquí vemos dos caras de las monedas. Por ejemplo, Les, sí fue como un tema de que, bueno, tenías que Más elegir entre dos estructurado. carreras. Claro, ya fue un poco más trabajo. Organizado. Vuelta tú estabas un poco como que en caos. O sea, no sabías primero qué mismo querías hacer de tu vida. Tenías tal vez un proyecto de vida fuera del país. Después te quedaste dentro del país, porque bueno, también esas circunstancias como que van cambiando nuestro rumbo de la vida, circunstancias externas que muchas veces los jóvenes no sabemos cómo nosotros gestionar este tema de circunstancias, y en base a aquello creo que también surgen problemas mentales. Claro, es que es mucho por llenar expectativas, ya sea de tu familia, de la sociedad, ¿no? Porque hay carreras que son socialmente más aceptadas. Y creo No. que tenemos también un problema estructural en los colegios por el mismo hecho de que muchas veces no nos van guiando a dónde vamos a apuntar. O sea, nos tiran a la realidad de un momento a otro. Es como, ya te graduaste de colegio, Ya, ahora elige tu ahora Vuela. vuela. Literal, como los pajaritos cuando apenas nacen, les cogen, les tiran, vuela, aprende. Patada y chao. Literal, y funciona así. Muchos de los jóvenes creo que por ese mismo tema empiezan a tener ansiedad, empiezan a tener depresión. Y bueno, tal vez una recomendación que ustedes pudieran hacer, que tal vez les sirvió a ustedes para tal vez no estar muy ansiosos, o por ejemplo, Majito, tú que pasaste casi un año sin estudiar, ¿qué les puedes recomendar a esos jóvenes que tal vez dieron el examen a la universidad pero no pudieron ingresar, no lograron obtener un cupo para la universidad? Hay más oportunidades que se presentan en la vida. Y si no, las oportunidades no vienen a ustedes, pues ustedes salgan y busquen o construyan sus propias oportunidades. Conozcan a más personas, eso es muy importante porque todos somos muy diferentes y puede que encuentres a ciertas personas que te ofrezcan la mano, que te extiendan la mano para ayudarte, ¿no? Que te den sus comentarios, sus perspectivas y no te dejes llevar tanto por lo que todos digan, porque no es una obligación hacer caso a lo que todos dicen, ¿no? Sino que escucha muchos consejos y pon en orden primero tu vida personal, sentimental, emocional y eso. Eso te sirvió full a ti. Para, Sí, o sea, sí, centrarte sí. en ti, en tus proyectos, Ajá. también ampliar tu círculo social. Ajá. Fue una gran ayuda. Primero me curé a mí y ahí después como que todo se tranquilizó a mi alrededor y ya pude escoger objetivamente lo que más quería. Claro. ¿Tú les? Bueno, yo puedo dar como mensaje en sí que durante este proceso no se equivoquen. O sea, sabemos que tenemos mucha presión, tenemos mucha ansiedad, incluso algunas personas pueden llegar incluso a tener depresión. Claro. Pero nunca nos equivoquemos del camino, siempre, como dijo Majo, tengamos un enfoque claro, una meta clara. No nos desenfoquemos del camino, no vayamos, por ejemplo, a tratar de calmar esta ansiedad que yo siento por la presión que tengo por mis amigos, por la sociedad, incluso por mi familia, en buscar, por ejemplo, lo que es el extremo del alcohol, el tabaco, incluso las Exacto, drogas. vicios. Y como decía Majo, conozcamos a gente que contribuya a nosotros, porque a veces también durante el camino, o tal vez no podemos entrar a la universidad y encontramos amistades que nos llevan a grupos que no nos ayudan a crecer. Entonces, esa es la cuestión, y que nunca se rindan y que todos podemos entrar a la universidad. Inspirador. Claro. Casi lloro yo. Corazón. Pero bueno, cuando dijiste no se equivoquen, yo me quedé como... ¿Cómo no equivocar? Y después, no, pero cuando le enfocaste en el tema de
compartan con un círculo social sano. Exacto. ¿Y cuál es el vicio que Sí, ibas a mencionar? te iba a decir, la droga más poderosa que te puede llevar por un mal camino o un buen camino es el amor. Por eso primero cada uno se tiene que enamorar de sí mismo, de su esencia. Así, perdón que te Dime, corte, dime. un mensaje que nos dijeron en el pre que siempre voy a acordar. En estos momentos, díganle a su novio, a su familia que no les moleste, que si le quieren terminar, que le terminen a la siguiente semana, pero ahorita no. Claro, la salud mental Es muy importante. Yo conozco muchos casos de amigos, conocidos, familiares que se han ido a estudiar a cierto lugar, a cierta universidad, únicamente por irle siguiendo al novio, No. enamorar, Sí, pelado, Pobrecitos. todo eso. Y yo creo que eso es un error fatal para tu futuro, porque el amor es muy bonito, ¿no? Obviamente. Oh. Y saben decir que amor de lejos, felices los cuatro, ¿no? Amor de lejos es para Oye, esa no me la sabía. Antes eran 3, ahora son 4. Wow. el cacho de lado a lado. Bien. Ya, pero este es un error fatal, seguir a alguien por amor. Debes comenzar a estudiar en donde tú te sientas mejor, en donde tú te vayas a sentir seguro. Y amarte primero a ti más que a las demás personas. Y es que a veces hay que ser muy, bueno, O sea, algo egoístas. no creo que egoístas. De hecho, me gusta lo que mencionas del tema de que primero debemos amarnos a nosotros y que hay jóvenes que deciden ir a una universidad por el mismo hecho de que va una Su pareja. pareja o una persona allá. Bueno, en ese aspecto me acuerdo que leí en un libro de Inquebrantables de Daniel Abid. Él menciona que muchas veces cuando nosotros hacemos cosas por amor, hacemos cosas irracionales. Tal vez no tenemos la economía para irnos a un viaje, pero queremos ir con esa persona y nos pagamos el viaje con esa persona. O ese mismo hecho de que esa persona se va a la universidad allá, solo por eso me voy a ir a la universidad allá. Y tal vez no estudiar lo que me gustaría a mí estudiar, sino simplemente poder compartir con esa persona. Pero muchas veces, y esto lo mencionan dentro del libro, que tú realmente para identificar que te amas a ti mismo, piensa qué harías con una persona que amas. Muchas veces tú mismo te limitas, te cortas, te dices, no puedo hacer esto, no me puedo permitir tal vez este gustito, pero cuando estás con una persona que quieres o amas, dices, le voy a invitar a esto porque así no tenga, quiero darle esto. Y muchas veces nos olvidamos de nosotros, a nosotros sí nos cohibimos, se podría decir, de algunos gustos, de algunas circunstancias. Y eso también habla mucho de qué amor nos tenemos a nosotros mismos, porque hay cosas que también necesitamos, que también nos nutren y que nos hace crecer como personas, y nos olvidamos de eso por amar a otras personas, que también creo yo que, bueno, estar en relaciones, somos jóvenes, eso es obvio que vas a estar en relaciones. Sí, como dice mi madre, piensen ustedes primero que las personas vienen y van. Exacto, Mi nunca... mami sabe decir, sé un yo-yo. Yo. Primero yo y después yo. Sí, pero también creo que por eso se ha transgredido un poco la forma de cómo las personas llegan a tratar a otras personas, porque ya no llega a haber mucha empatía. Claro, es que no hay que caer en el punto de la prepotencia y de la soberbia, ¿no? Exacto. Obviamente. De hecho, es verdad, porque como, bueno, les menciono, aquí mismo se mencionaba el hecho de que ya, yo me voy a permitir hacer estas cosas porque me amo a mí mismo y en base a eso puedo crecer como persona, me va a ayudar mejor, pero eso no significa, de hecho hay una frase que nacemos para servir. Y en el momento que nosotros empezamos a amarnos, también tenemos que empezar a amar nuestro trabajo para servir a los demás, porque al final y al cabo somos seres sociales. El ser humano se fundamenta dentro de una sociedad y en base a la creación de esas estructuras sociales se va creando lo que es las instituciones, y de igual manera nosotros como seres humanos nos vamos conectando con otras personas. Ahora bien, quiero que hablemos un poco y mencionemos este tema de las redes sociales, que creo que nos ha hecho mucho bien, tiene muchas cosas buenas las redes sociales, Sí. pero también nos ha hecho mucho mal. Y con respecto tal vez a este tema de las expectativas que llegamos a tener en las redes sociales, bueno, al menos yo, no sé ustedes, y eso también quisiera que me comenten. Al principio me acuerdo que yo cuando estaba a punto de ingresar a la universidad veía mucho TikTok, redes sociales de jóvenes que
tienen unas vidas de lujo, tienen carros, tienen yates, algunos están terminando la universidad. Algunos antes de entrar a la universidad. Algunos ni siquiera han ingresado a la universidad y ya tienen 3, 5 empresas fundadas y ya. Tengo 21 años. Y ya. 21 años y ya tengo 3 carros y 2 casas. O tienen... Los de 17, hermano. Tienen hasta empresa y una es chuta. Ya soy CEO de ni sé qué empresa y yo. Exacto, y a ustedes les llegaba ¿qué estaba esos haciendo? videos, o sea, veían eso, ese tema de redes sociales, sí les llegaba ese tipo de videos a ustedes. Claro, sí. Sí, siempre. Sí les afectaba. Hasta ahorita mismo. O era como X, no le paraba bola. Obvio, sí. No, de hecho sí te hace full mal porque dices, o sea, ¿qué estuve haciendo con mi vida? Estuve perdiendo todo este tiempo, mi tiempo. O sea, Y los manes, chuta. y a veces nos comparamos con ellos Mucho, de hecho. y nos hace mucho mal a nosotros mismos. Porque, por ejemplo, yo conocí a una persona igual en redes sociales que tenía creo que 17 años. Ya tenía 3 carros, varias empresas que obviamente Pero, de ahí saca su dinero. bueno. Y yo dije, ¿y yo qué? ¿Qué estoy haciendo? Y yo, ¿a dónde? ¿Qué? No, pero ¿Qué estaba pensando en de eso, hecho no? muchas veces sabe ser hasta como una pantalla. Muchas veces los chicos que hablan en redes sociales es como que es una pantalla, simplemente es para aparentar, o muchas veces de ellos ni siquiera se sabe bien cómo ha funcionado su estructura de su vida para llegar a ese O punto. qué tantos privilegios han tenido. O qué a lo tantos largo de su privilegios vida. han tenido, claro, Exacto. porque no todos empezamos en la misma meta. Tenemos diferentes realidades, diferentes esquemas sociales. Y en base a eso creo que nosotros no nos deberíamos comparar como jóvenes, pero realmente caemos mucho en eso. ¿Cuáles han sido? Tú también veías de esos videos, ¿no, Majito? ¿Cómo te sentías tú? Terrible. Yo, o sea, supuestamente Medio yo hacía mi proyecto de vida, ¿no? De aquí a tantos años voy a hacer tal cosa, de aquí a los próximos años voy a comenzar a trabajar y así, ¿no? Un proyecto de vida, creo que hice de aquí hasta mis 65 años, hasta que me jubile. Claro, pero la vida no es perfecta, entonces siempre van a haber muchísimos tropiezos. Y creo que es muy importante ir Creo que también preparando eso. creo que también ahí entra el amor propio, porque sea lo que sea nos llegamos a comparar porque tal vez tenemos unas dudas de nosotros mismos, de lo que Ajá. podemos llegar a alcanzar. Que algunas personas ya a los 23 años ya se gradúan y es porque ya han entrado desde antes. Otras personas que recién a los 25, 26 años se están graduando de su primera carrera. Ya a los 30 recién están teniendo un nivel adquisitivo superior. Y Exacto. muchas veces eso también he hablado con muchos amigos sobre este tema de que antes ya a mi edad, ya 20 años, a mi Casada edad ya Casada. se casaban, ya tenían sí. 2 hijos, una casa y un negocio. Y es porque antes el poder adquisitivo que se tenía era mucho mayor, se podía adquirir una casa, un terreno con mayor facilidad. De ¿no? hecho costaba menos. Incluso Claro. yo cacho que la gente antes era como que más madura, ¿cachai? Porque yo ahorita yo no me siento preparada para tener un hijo. Es que también creo yo que hemos infantilizado un poco también algunas circunstancias para nosotros, bueno, los jóvenes. Esto también trasciende de las redes sociales dentro de todo el esquema. Pero Porque- también como que ya los jóvenes ya pensamos más como de que, no, primero debo tener, por ejemplo, estabilidad económica para traer a otras personas al mundo y que dependan de mí, ¿cachai? Sí, también es como menciona Majo, el esquema socioeconómico que nos manejamos, porque actualmente, obviamente ya no podemos comparar a como era en la época de nuestros Claro. padres, porque en ese momento ya nuestros padres ya conseguían un trabajo, había esas posibilidades, apenas graduado ya existía un Incluso mayor amplio, bachiller. y de personas bachilleres, y de igual manera también el esquema económico, te podías comprar una casa con 5 años de tu trabajo. Actualmente, ¿qué tienes que hacer para comprarte una casa? 25 años hipotecado para lograr obtener una casa. Sí. Actualmente un pollo asado vale lo que vale un día de trabajo. Literal. Sí. Y antes solamente con 5 años ya podías comprarte una casa. Y era tu proyecto de vida estructurado así, por eso también tenían más hijos. Y actualmente es como que tú como joven intenta comprarte hasta un departamento. O sea, complicado. Y empiezan a tener también este tema de crisis existenciales. Se empiezan también a compararse intergeneracionalmente hasta con sus padres. Sí, Y creo que también es otra de las cosas que ha traído las redes sociales, que nos llega también un poco a afectar y también nos sentimos hasta más infantilizados nosotros al decir, "Chus, a los 22 tengo que seguir pidiendo permiso". y mis padres ya estaban casados en esta época, o sea, ellos ya
hacían su vida. Pero creo que también ya es por los esquemas sociales. Hay muchas cosas que llegan a afectar de manera externa que no está bajo nuestro control, pero que de igual manera es importante siempre. De ahí, creo que esas dos circunstancias han sido una de las mayores problemáticas. Volviendo un poquito a lo de las redes sociales, algo también que es importante decir es que, por ejemplo, usemos algunas figuras de influencers. Yo digo que sería bueno para nosotros mismos motivarnos y tal vez tener una meta algo parecida a la vida del streamer, pero haciendo las cosas bien. Por ejemplo, no nos dejemos llevar por cierto streamer que tiene dinero, decir que todo su dinero llegó de trading o alguna situación parecida, y nosotros vayamos y digamos, ya voy a poner $100 en el trading y mañana voy a tener $1000. Invierte en esta pirámide, que es... Invirtiendo en los bitcoins. En los bitcoins, o sea, los manes se hacen ricos más por los cursos que les pagan y no por los consejos que dan, de hecho. De hecho, yo fui una de esas y dije, ay, bueno, vamos a ver. Y dije, pero no, o sea, también eso tiene su ciencia, ¿no? Claro, deben estudiar full tiempo y todo eso, entonces... Y los manes, en 2 meses te haces rico. Y, yo quiero. de una, ¿dónde firmo? Cualquiera. No, y aparte de uno cuando es joven dice, o sea, intenta también ver cómo tener las posibilidades económicas, porque uno también se empieza a dar cuenta que la vida es costosa, la vida toca generar. Claro. Toca generar para poder sobrevivir, y nosotros como jóvenes lanzados de lo que es el colegio, ya la vida real. A la vida real. Y es complicado. Yo siento que muy pollitos nos lanzan a la vida real. Yo creo que un buen consejo es que se tome o sea, yo al menos el consejo que daría si tuviera hijos sería, tómate un año sabático. No sé, muchas personas difieren y yo pienso que tal vez ustedes digan, no, apenas sales del colegio, éntrate a la universidad. Pero yo sí aconsejo que se tomen al menos un semestre sabático. O sea, yo lo que recomendaría también es que en el tema de esta decisión importante es que o sea, que ya te vayas enfocando, que si ya tienes una idea de lo que quieres hacer, coge y hazlo. Muchas veces creo yo que por lo que dicen que se te tomes un año sabático es porque no sabes qué hacer con tu vida, tal vez no quieras ingresar a esa carrera, y muchas veces se comete el error de ingresar a una carrera que tal vez no te gustaba por ese mismo hecho de que te presionaron tus padres o tal vez amigos, y después te retiras para ingresar a otra carrera, que sea lo que sea, también llega a ser un perjudicial para ti, para tu proyecto de vida, y como joven hasta te puede llegar a afectar. Así que en ese aspecto creo yo que sí es un buen consejo. Si no sabes lo que aún quieres, realmente busca en ti, haz una retroalimentación de tus gustos, tal vez de tus habilidades, y potencia esas habilidades para poder ingresar a la carrera o a la universidad o al proyecto de vida que tú estés creando. Claro, y no saber, o sea, no estar bien seguro no es que estés mal en la vida. Exacto, porque muchas personas tienen ese pensamiento de que, ay, no, es que aún no sé qué hacer con mi vida. Y no es que haya algo malo en ti, simplemente no has encontrado ese enfoque en el que te quieres inmiscuir para... Exacto, de hecho. Bueno, tal vez eso sirva como consejo, que ya se pongan objetivos, aunque sean objetivos chiquitos, y mediante cumpliendo esos objetivos chiquitos vas creando tu proyecto de vida. Que tengas un proyecto grande, un objetivo grande, pero que también te enfoques en esas pequeñas acciones que puedes iniciar a hacer desde ya para llegar a ese objetivo grande que quieres tú en algún momento alcanzar. Creo que ese sería un buen consejo también para los jóvenes que tal vez nos puedan estar viendo en este momento, y creo yo que en base a eso, algún tema más que podríamos hablar de la crisis de los 20 que tal vez les haya afectado, algo curioso, dejemos el micrófono abierto, algo que ustedes digan, chuta, no, eso sí me afectó siendo joven, pero tal vez si hubiera actuado así, como regresar en el tiempo, hubiera sido diferente. Yo creo que el hubiera no existe, o sea, ¿Ya? Entonces decir, ay, hubiera hecho tal cosa de tal manera, no lo puedes decir, porque aunque te arrepientas el resto de tu vida, ya pasó. Si la cagaste, la cagaste, el hubiera no existe. Así como también en las relaciones, por ejemplo, cuando el chico o la chica le dice a la pareja, ay, te hubiera dado tal regalo, ay, iba a hacer tal cosa, sí, ibas, hubieras, pero no se vio. Yo no vivo en tus pensamientos para saber tus intenciones. Me pasa. Vamos a fundar. No, pero más centrado en el tema de tal vez un consejo que tú puedas dar para que tal vez esa persona no pueda pasar en eso. O sea, una crisis que haya pasado, que digan, sí me afectó.
crisis amorosa. Crisis amorosas. O sea, Para otro programa, solo crisis amorosa. claro, sí. Claro. Bueno, en el próximo programa. En el No se próximo- pierdan el próximo En el episodio. próximo video hay chisme. Y vamos a Sí. poner gente. No, Nombres y apellidos. Nombres y apellidos. ya. Bueno, también, gracias Luchito. Él nos está ayudando con todo lo que es el tema de grabación. Y sí, no, debemos de hacer de hecho otro programa. Y de igual manera, creo que, bueno, ¿cuánto tiempo vamos, Lucho? 40 minutos. Creo que ya estamos para cerrar. Así que hagamos una dinámica. A Un ver. consejo que tal vez ustedes puedan dar a los jóvenes que ahorita están a punto de ingresar a la universidad y tal vez no les dieron cupo. Un consejo, chiquito, Ya. corto. Bueno, de lo que yo les puedo decir y de lo que les dijo en todo este tiempo, ya aparecía mi mami ya aconsejándoles, era de que estudien mucho, piensen bien la carrera que van a seguir, no se dejen influir por sus padres, por la sociedad, no se dejen influir por nada, ustedes concéntrense, piensen en qué les gusta y si no saben, busquen vocación. Por ejemplo, como hizo Majo, ir a ver si en verdad ella tenía la vocación por seguir medicina. Tal vez si yo le topaba el derecho a ir donde un abogado a ver la realidad de la carrera es muy importante, porque incluso hay personas que ya entrando a la carrera, ya estando en un quinto semestre, dicen esto no es para mí. Y eso fue porque nunca tuvieron esa práctica de su carrera. Entonces, eso es lo que les podría decir. Y otra que también les dije es que no se pierdan de su camino. Obviamente, vamos a tener muchas trabas, vamos a tener muchas distracciones, como ya lo dije anteriormente, pero no se desenfoquen, nunca. Tengan la meta clara de qué quieren ser en su vida. Y si ya tienen su meta clara y no obtuvieron un cupo en la universidad, tampoco se entristezcan, van a tener muchas oportunidades más, porque no se olviden que todos tenemos el derecho a la educación y si esta vez no fue, lo tendremos en la siguiente. Y tal vez no aquí. Por ejemplo, en la Universidad Técnica no me van a dar y no me van a dar, pues hay más universidades. Personalmente yo fui a dar en 3 universidades la prueba para ver en cuál me aceptan. Afortunadamente sí me dieron el cupo aquí en la UTA, pero les animo a que no se den por vencidos. Si esta vez no fue, la próxima la será. Y eso podría dar. Me inspiré. Casi me hace llorar. ¿Tú, Majito? Sean buenas personas para ser buenos profesionales, porque cuando nosotros obramos bien, cuando actuamos bien, las personas ya te cachan y te ubican porque, esa persona me ayudó a pasar un examen, esa persona me dio para el pasaje cuando no tenía y ahorita yo estoy necesitando a alguien que trabaje en tal sector, le voy a llamar a esa persona únicamente, ni siquiera por sus capacidades o sus habilidades en tal profesión, sino por el hecho de que han sido buenos con ellos. Entonces yo creo que eso también ayudaría con un granito de arena para mejorar nuestra sociedad. Ser buenas personas como tal. Claro, porque muchas veces nos olvidamos por el hecho de tal vez nuestras propias necesidades, nos olvidamos que seguimos siendo seres humanos, nos olvidamos que el hecho de ser una buena persona también es importante dentro de la sociedad, porque en base a eso creamos esta línea de contactos que nos pueden llegar en algún momento a impulsar o tal vez sacar adelante cuando estemos en épocas oscuras, que al final y al cabo tener ese acercamiento, claro, esa mano. Claro, y también no, como decía Leslie, el no encasillarse en una sola vía, porque en la vida hay muchos caminos, los caminos de la vida. Sí, pero Literal. literal, no, sí, literal, no encasillarse en una sola cosa. Si tal vez el camino para llegar a tal meta está cerrado, se me cerró, me cerraron, pues yo creo mi camino, me voy por otro lugar, pero existen más opciones, siempre van a existir muchas más opciones, no se encasillen en una sola cosa. Y listo, chicos, para despedir este programa, otra vez para que te presentes, Les, bueno, y que menciones qué carrera estás estudiando y de igual manera tal vez un proyecto tuyo que de vida o algo un dato curioso de ti que nos puedas contar. Para despedir el programa y de igual manera... Voy a decir mi Instagram. Si quieres también. De hecho, sí, digan sus redes sociales para que les vayan y les sigan. Quién sabe ahí les haya visto. Y le voy a decir un noticias. dato curioso de eso. Ya, dale. Ya, ok.
Bueno, chicos, me despido. Mi nombre es Leslie Ramírez, no se olviden. Mi Instagram es Leslie Ramírez 1411. Y un dato curioso de mi Instagram es que yo le puse 1411 porque en ese momento estaba muy chiquita, bueno. Mi crush tenía 14 y yo tenía 11 años. ¡No! Tenemos que hablar de eso en otro programa. Majito, Bueno, mi nombre es María José Remache, Majo para Los los panas. preciosos. En Insta estoy como MJ Remache, así que vayan a seguir. ¿Y ya? un ¿Tú? dato curioso. Un dato, ay, no sé. Tiene 18 y yo. Literal. Una vez casi soy madrastra. ¡Ah, no! Para el próximo capítulo no se lo pierdan. Ya tenemos varios temas que hay que hablar con Sí. ustedes. A ver, tú Bueno, redes sociales, chicos, para Instagram, WhatsApp y despedirme, Tinder. me llamo Freddy Medina, en Instagram estoy como fred.bus, si no estoy mal. Bueno, sí me han de encontrar. De igual forma en TikTok también estoy como fred.bus. Ahí hago a veces algunos TikToks funables. Ojalá no me lleguen a funar en algún Y en momento. Tinder. Alguno. En Tinder. Próximamente. No, mentira. Próximamente en Y un dato curioso sobre mí. Vendo fotos de pieza. Creo que no me gusta pasar en la casa. Paso en todos lados menos en la casa. Y ya. Con eso cerramos el programa, chicos. Gracias por vernos y espérenos en el próximo programa. Adiós. No se lo pierdan. Adiós.